¿Cómo están? Los saludamos, les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Senado Conecta. Hoy vamos a conversar junto a Francisca Barriga, ella es economista e investigadora de la Fundación Sol, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Francisca? Hola Julio, muchas gracias por la invitación. Muy bien, ¿tú? Bien, bien. También mirando lo que ocurre en esta situación de crisis donde se mezclan varios factores, la economía, el empleo, también cómo se conforma nuestra sociedad. La idea es que vayamos hablando a partir de eso y también a partir de estas ayudas que ha ido entregando el gobierno que no han alcanzado. Y cuando hablamos de que no ha alcanzado, además de cómo van llegando a la población, es por esta situación también de crisis, donde se mezclan varios factores, podríamos decir, la falta de empleo, los costos importantes que tienen la vida, ¿no es cierto?, para los chilenos, un país, podríamos decir, caro. Si nos pudieras comentar un poco cuán corto queda toda esta ayuda que se ha entregado a la familia en esta etapa tan compleja. Ujú. Sí. Bueno, efectivamente tenemos que contextualizar rápidamente que estamos en una de las mayores crisis que hemos vivido como país y a nivel mundial, ¿cierto? Particularmente en nuestro país solamente podemos comparar con la crisis del 82, ¿cierto? Claro. Por lo tanto, hemos visto que la mayoría de los hogares, sus ingresos se han visto mermados, sus condiciones se han visto precarizadas, ¿cierto? Y eso es algo que al parecer el Ejecutivo no ha querido tener en cuenta. Lo que ha ocurrido es que las propuestas desde el Ejecutivo de políticas de transferencia, ¿cierto?, a los hogares, en general han seguido dos líneas bastante claras. Por una hiperfocalización, ¿cierto?, en el que las personas han tenido que permanentemente decir, o en el fondo, decir cuán pobres son los hogares, ¿cierto?, o cuánto no les alcanza Ujú. en cierta medida, ¿cierto? Y por otro lado, han sido medidas profundamente insuficientes, ¿cierto? No se está observando, como decías tú, el costo real de la vida. Estamos viendo generalmente políticas en el que el techo, eso es la línea de la pobreza y eso debería ser un desde. Y en general, todas las políticas que hemos visto, tales como el ingreso familiar de emergencia, ¿cierto?, el Ujú. bono COVID, entre otras políticas presentadas, no llegan ni siquiera a ese tope. Ya ni siquiera estamos hablando de un techo, sino que todo se encuentra por debajo de él. Entonces, en general, hemos visto que las políticas no están dando al nivel de crisis que existe hoy en día. Nosotras desde Fundación Sol consideramos que al menos las ayudas deberían llegar al 90% de los hogares, observando las encuestas de efectos, ¿cierto?, de la Claro. crisis sanitaria y económica. De hecho, hay un estudio ahí publicado respecto de renta básica universal, justamente. Nosotros, de hecho, la semana pasada hablamos con otro economista también, con Manuela Gossin, que nos decía que, claro, hay que apuntar un poco más a la universalidad, no quedarse corto en esto. Exacto. Hasta el día de hoy, como conversamos, siempre se ha tratado de focalizar primero que nada, por ejemplo, al 60 o al 80% de los hogares más vulnerables que se encuentran hoy día en el registro social de hogares. Por lo tanto, primero que nada, se encuentra corto en ese sentido y no está observando la totalidad de los hogares, sino solamente aquellos inscritos, y eso también te genera una serie al final, cortar por abajo, ¿cierto? Y estar siempre equivocándose, y de alguna manera algo muy importante es que se da la sensación de una negociación permanente entre el Ejecutivo y la población. Te doy un poco más, si es que me pides un poco más, no se está poniendo sobre la mesa lo que se necesita, sino que se está hablando simplemente de una negociación, o al menos esa es la impresión que nos da. Claro, porque en la práctica a lo mejor para, de cierta manera, tratar de alivianar los bolsillos de las personas, hay varios elementos que han entrado al debate, el mismo IVA, que es un impuesto, ¿no es cierto?, que se paga a diario. Han aparecido estadísticas que comparan el costo, por ejemplo, de alimentos de nuestro país con el Reino Unido o con Alemania, siendo que acá son aún mayores y ni comparar el sueldo mínimo respecto de aquí y lo que hay lo que puede haber en esos países. Entonces, por ahí también hay otro tema, ¿no? Que el costo de la vida es un poco alto en Chile, o bien alto, por decirlo de alguna manera. Sí, exactamente. Bueno, de hecho, como Fundación Sol tenemos una propuesta de renta básica de emergencia que habla de los criterios de universalidad, presentando una propuesta para al menos el 94% del total de hogares, entendiendo esta merma, ¿cierto?, en la mayoría de ellos.
y por otro lado que tenga que ver con el costo de vida. En ese sentido estamos presentando una propuesta que tenga alrededor o represente alrededor del 70% de la mediana de los hogares. Si vemos, por ejemplo, según la encuesta de presupuestos familiares, la última, y la actualizamos a precios del 2021, vemos que la mediana de los hogares, del gasto de los hogares al mes, son 952.000 pesos. La mediana, es decir, la mitad de los hogares está gastando eso y de ahí para abajo, ¿cierto? Y en promedio, que los promedios siempre puede aumentar un poco, es de 1.342.000 pesos. Entonces vemos que son costos muy altos en torno a las propuestas que se están presentando, ¿cierto? No tienen nada que ver con la línea de la pobreza, ¿por cierto? Y incluso este dato no incorpora el gasto en deuda, porque la encuesta no lo mide. Entonces, cuando agregamos el costo en deuda, que nosotros sabemos que al tener un mercado laboral muy precario, con salarios muy bajos y derechos sociales privatizados, la deuda es muy alta de los hogares. Eso lo podemos ver en distintos informes del Banco Central, de IPRES, etc. Entonces, estos costos incluso están subestimados. Y eso es muy importante de observar al poder proponer políticas públicas que sean una transferencia directa efectiva de sustitución de ingresos, ¿cierto? Y no lo que hoy día es que está generalmente focalizado generalmente en pagos de solo una vez, de bonos, y por otro lado también muchas propuestas del Ejecutivo tienen que ver con el endeudamiento de los hogares, es decir, el crédito solidario, ¿cierto? Entre otras propuestas. Claro. Por lo tanto, nos observa también ese costo. Ahí, Francisca, vemos que a lo mejor también hay una distancia más o menos relevante en lo que muestran este tipo de estudios y encuestas con, por ejemplo, los mecanismos que utiliza el gobierno para a lo mejor calcular esa misma ayuda al registro social de hogares. Tal vez hay como una dicotomía entre ambas cosas, entre la realidad en el fondo y lo que se está ofreciendo. Exacto. De hecho, bueno, nosotros en este estudio que presentamos esta semana de renta básica de emergencia, hacemos un test de suficiencia entre la renta básica de emergencia y hacemos una comparación con el IFE. Entonces vemos que, en el fondo, en todos los casos, el IFE está por debajo, ¿cierto?, de la línea de la pobreza para todos los hogares, y vemos la diferencia por personas en el hogar, por número de personas en el hogar. Y por ejemplo vemos, no sé, para un hogar de 4 personas, la propuesta que considera la fundación, ¿cierto? Son de 790.000 pesos al mes, al menos por 3 meses, ¿cierto? Que correspondería al 70% del gasto mediano. Y el ingreso familiar de emergencia serían tan solo 400.000 pesos. Y la línea de la pobreza para ese tipo de hogar es de 465.000 pesos. Es decir, acá ni siquiera se alcanza, como decíamos, la línea de la pobreza y hay una diferencia entre la propuesta presentada y el ingreso familiar de emergencia de 390.000 pesos. Acá lo que queremos decir es que se está hablando desde la realidad efectiva de los hogares y no desde una desconexión, que es lo que parece que tienen las autoridades frente a la situación de hogares, que lo hemos visto incluso en dichos de los propios ministros, ¿cierto? Donde también hemos visto, tú lo mencionabas un poco, es la precarización del empleo y el retroceso también en esta materia, donde ahí además hay un tema en el que la participación de las mujeres, que en muchos casos son además jefas de hogar, han sido las más perjudicadas a partir de esta crisis. Exacto. Acá tenemos que ver el mapa completo, ¿cierto? Y vemos que el mercado laboral, primero que nada, las tasas de desempleo han aumentado, pero también hay que observar las personas que se encuentran inactivas, entre comillas, ¿cierto? Porque sabemos que no están dejando de trabajar, sino que tienen mucho trabajo no remunerado, etcétera, pero se les llama de esa forma. Y vemos que la participación femenina en ese sentido baja de un 52 a un 46%, retrocediendo más de una década. Eso es una situación bastante compleja, como tú decías, muchas de ellas son jefas de hogar y que no han podido, ni siquiera están buscando empleo porque eso tiene una serie de causas, ¿cierto? Una de las grandes causas es la alta carga de trabajo no remunerado, de cuidados domésticos que no les permite, ¿cierto? Poder salir a buscar ni siquiera un trabajo, ni siquiera obtenerlo, sino buscarlo.
Y eso ha sido también una cara que de alguna manera nos está observando a nuestro modo de ver desde las autoridades. Francisca, bueno, vamos a continuar con el tema del empleo, pero vamos a ir a una pausa. Vamos a hacer una primera pausa en este Senado Conecta y al regreso continuamos con el tema del empleo que sin duda es un factor importante a considerar en esta crisis. Estamos de regreso en Senado Conecta junto a Francisca Barriga, economista e investigadora de la Fundación Sol. Estábamos hablando del tema del empleo. No solo un retroceso en la participación, también esto no sé si arrastra o conlleva a una precarización muchas veces. Incluso ustedes hablan de un estudio donde se habla de personas que son como pobres de tiempo. Eso tiene, digamos, una relación también directa en que esto a lo mejor se ha traducido en que las personas tienen que arreglárselas de alguna manera o terminan aceptando empleos que son precarios. Exacto. Bueno, según ese estudio que sacamos como Fundación Sol en marzo de este año, nos basamos en datos de la encuesta nacional de uso del tiempo del 2015. Es muy importante poder recalcar que el Ejecutivo deja sin piso, sin financiamiento, la segunda versión que le correspondía el 2020 y que hubiese de alguna manera reflejado una crisis mucho más profunda del uso de tiempo dentro de los hogares. Pero según esta encuesta de uso de tiempo, efectivamente hay una diferenciación muy marcada entre hombres, entre mujeres para los distintos tipos de hogares, distintos tipos de ocupación, ¿cierto? Etcétera. Observando que no existen tiempos suficientes para el autocuidado, para dormir, para alimentarse de manera correcta, ¿cierto? Y esto se condice con muchos factores culturales, sociales, históricos. ¿Cierto? Y que de alguna manera nos da una visión mucho más completa de lo que podría ser una tasa de pobreza, ¿cierto? De alguna manera complementando la tasa de pobreza monetaria con la tasa de pobreza de tiempo. ¿Cierto? O sea, hablamos de personas que a veces en el fondo trabajar tanto más no les significa, o sea, es como una relación directa entre ambas cosas, entre la pobreza, digamos, monetaria, dices tú, y la de tiempo. Claro, más que directa, yo creo que tendría que verse una visión de ambas situaciones de manera Ya. complementaria, ¿cierto? Eh, y ahí podemos ver, por ejemplo, cómo, y acá hacemos una diferenciación entre las personas que trabajan en el mercado laboral y las que no, y vemos que las mujeres que se dedican puramente al trabajo no remunerado, ¿cierto? Aún una de cada 5 de ellas permanece en pobreza de tiempo, y si vemos los hombres con esa misma condición es solo el 2%. Por lo tanto, son diferencias abismantes que también explican en gran medida la entrada precarizada al mercado laboral, también la feminización de ciertas áreas del mercado y, por cierto, estas diferencias de salario que observamos y que Sí. vemos ahora que en la crisis se profundizan aún más. Ahora, Francisca, preguntarte qué herramientas o a qué se puede echar mano para emparejar la cancha. Si bien hay un tema de género importante, si lo miramos en la mirada como más global, hay gente, y ya voy al tema de la desigualdad, aquí se ha hablado, por ejemplo, de avanzar en exenciones tributarias, se ha hablado de un impuesto a los súper ricos. ¿Qué medidas pudieran ser más efectivas para, a lo mejor no en el corto plazo, pero en un tiempo, poder emparejar la cancha y dejar de ver estas cosas que parece que van, lejos de emparejarse, van en incremento? Sí, absolutamente. De hecho, si vemos un poco la desigualdad y vemos las grandes riquezas del país, vemos que vergonzosamente, según el ranking Forbes, los millonarios chilenos aumentaron su fortuna en más de un 70% durante la pandemia, cuando la mayoría de los chilenos y las chilenas sabemos que muchos perdieron sus empleos, bajaron sus ingresos, etc. Por lo tanto, esto se tiende a profundizar y vemos instituciones como la ONU, instituciones como el FMI, ¿cierto? Incluso el Banco Mundial, que de alguna manera piden un impuesto para los súper ricos, ¿cierto? Para enfrentar desigualdades, pero no hay que quedarse solamente en eso, ¿cierto? Tenemos que hablar, como decías tú,
corto y mediano plazo, en el que avancemos hacia un sistema tributario que sea más progresivo. Y eso tiene muchas líneas. Vemos hoy día que nuestro sistema tributario, nuestra recaudación, primero que nada, está pegada, está en una línea pareja en el 20% hace 15 años, ¿cierto? Y esto, según distintos estudios, debería estar alrededor de al menos el 30%, según nuestro PIB y según nuestros indicadores económicos. Y vemos, por otro lado, que la contribución, o la recaudación, mejor dicho, es bastante regresiva y según el último informe que fue publicado, ayer salió la noticia, vemos que el IVA pasa a representar ahora un 49% de la recaudación, y si vemos eso más los impuestos específicos del consumo, llegamos a cerca del 60% de la recaudación a través de impuestos de consumo. Y eso es absolutamente regresivo, como sabemos. Por lo tanto, se tiene que avanzar urgentemente en mayor impuestos a las personas que más tienen, ¿cierto? Un aumento temporal al menos de las grandes empresas, que se pase, al menos hoy día se está hablando de un 27 o un 30, ahí hay que revisarlo mejor, ¿cierto? Pero que se pueda dar vuelta esa situación. Y por cierto, que un impuesto a los superricos también ayudaría en esa línea. Por otro lado, sería un buen mensaje, ¿cierto? Que se pudiese avanzar en la tributación a estos súper ricos que generalmente están asociados a actividades extractivistas como la minería, etc. Y por otro lado, también se debe avanzar en el royalty minero. Hoy día no tenemos un royalty minero, hoy día tenemos un impuesto específico a la minería. Y también observar temas como la evasión y, por cierto, las exenciones tributarias. Francisca, tú Son muchas mencionabas, cosas, es que son pero muchas cosas, sí. y de hecho ahí quería detenerme en una de ellas. Tú decías, hablabas del IVA en el fondo, que el IVA en el fondo una muy buena parte de la recaudación. En el fondo lo que estamos diciendo es que la gente además está, podríamos decir, costeando y a través de la compra del pan, de los alimentos, del consumo diario, y además eh, hay una serie de problemas de acceso a otros temas como vivienda, salud. O sea, es como bien escandaloso este tema. O sea, definitivamente hay que abordarlo. Ujú. Efectivamente, o sea, para decirlo en simple, básicamente estos Ujú. impuestos son regresivos porque proporcionalmente los hogares de menores ingresos utilizan mayor proporción, ¿cierto?, de sus ingresos a el consumo. Y los hogares de mayores ingresos pueden, por ejemplo, tienen mayor capacidad de inversión, mayor capacidad de ahorro, etc. Entonces, por eso se habla de Obvio. que es regresivo. Y esto va de la mano con justamente una estructura de un modelo de crecimiento basado en la privatización de derechos sociales, es decir, tenemos educación privada, tenemos salud privada, tenemos pensiones privadas. Entonces, al poder hacer un cambio, ¿cierto? Desde esa perspectiva, un cambio de paradigma a una garantización de derechos, ¿cierto? Y ahí podemos entrar en materia de reforma tributaria, de reforma previsional, entre otras cosas, ¿cierto? Tiene que ir de la mano con una reforma tributaria potente, ¿cierto? Y una reforma tributaria que tenga como norte la progresividad. Eso va a ser clave para poder avanzar hacia una recuperación no precaria de la crisis. Porque hoy día lo que está ocurriendo es que la recuperación de alguna manera se está siendo pagada por los hogares, lo vemos con los retiros, por ejemplo, de los fondos de pensiones, y por otro lado con la fuerza de trabajo, en el que la mayoría de los empleos que están siendo recuperados están asociados a la informalidad y a la cuenta propia. Entonces, ¿cómo pasar de eso hacia una recuperación no precaria de la crisis? Claro, es lo que tú señalabas un poco de cómo abordar este tema del modelo, que es otro de los puntos. O sea, hay temas de sustentabilidad que abordar también en esto, y están asociados, por ejemplo, estas grandes actividades principalmente a un modelo más bien extractivista. Tú hablabas, por ejemplo, de que teníamos un impuesto específico y no un royalty. O sea, parece que ahí hay mucho margen para abordar y también para pensar en un modelo que le permita a Chile recuperarse y también aprovechar las capacidades, que entiendo que hay capacidades en las universidades, a nivel de la ciencia. O sea, hay mucho que sacar también ahí para ir pensando en un modelo que justamente camine mejor y sea más efectivo en el tiempo, más duradero. Exacto.
Totalmente. De hecho, bueno, gran parte de nuestra economía está basada en estas actividades extractivistas y por eso se habla de un royalty que de alguna manera puede agravar no las utilidades operacionales, que es lo que está ocurriendo hoy día, sino Ujú. más bien la extracción en sí misma, ¿cierto? Y en ese sentido, hoy día lo que se está recaudando está alrededor del 0,12% del PIB y se estima que al poder avanzar hacia una reforma de royalty minero, estos ingresos podrían aumentar incluso en 10 veces. Eh, y de alguna manera eso te permite eh, controlar las actividades extractivistas y por otro lado que esto vaya de la mano con agregar o tener valor agregado en la producción y no solamente quedarse en este modelo extractivista que solamente depreda al territorio y no genera, como decíamos, este valor. Francisca, queremos agradecerte por este diálogo acá en Senado Conecta, donde hicimos un repaso de cómo ha estado impactando la crisis a las familias chilenas, cuáles son los motivos, la precarización del empleo y por qué es necesario avanzar en mayor ayuda para paliar esta crisis y cómo ya nos vamos recuperando, ¿no es cierto?, con una mirada un poco más sustentable en el tiempo. Así que gracias por esta conversación acá en Senado Conecta. Muchas gracias, Julio, por la invitación. Que esté muy bien. Igual, hasta pronto.